además de hacer el catastro respectivo, hacer el empadronamiento de todos los limpiadores de parabrisas, se debe de prohibir en algunas zonas muy peligrosas. Está en nuestros estudios el gobernador regional del Callao, el doctor Ciro Castillo Rojo. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por permitirme estar en tu programa. Después de tiempo nos reencontramos, gobernador. Hay un tema que se ha convertido en una gran controversia, que es cómo manejar, o sea, a raíz de este incidente tremendo, ¿no es cierto? Del limpiaparabrisas. Del limpiaparabrisas. Ustedes han anunciado también que prohibirán a los limpiaparabrisas en las zonas peligrosas del Callao. Sí. Mira, ¿cómo van a enfrentar esto? El problema, Nicolás, como tú bien sabes, el problema es la inseguridad ciudadana, inseguridad callejera. Es un problema es una resultante de una serie de condicionantes sociales. Voy a repetir un poco lo que dije en otra oportunidad. Está, por ejemplo, la falta de accesibilidad que tiene la gente al conocimiento, la inaccesibilidad cultural, pero fundamentalmente está pues la inaccesibilidad o ella es una determinante, la determinante económica. Estamos en un país del 90% de informalidad. Si nosotros vamos a prohibir acá, estoy seguro que van a aparecer por otro lado. Por lo tanto, hay que manejar la cosa de manera, pienso yo, un poco más equilibrada. Hay zonas donde, además de hacer el catastro respectivo, hacer el empadronamiento de todos los limpiadores de parabrisas, se debe de prohibir en algunas zonas muy peligrosas, porque se ha visto que muchachos en estado de medios drogados, inclusive se ponen agresivos, y se debe enseñar, además de que primero pregunten. Es una cosa tan sencilla. Señor, ¿quiere que le limpie el parabrisas? Porque de frente te echan el jabón y ya quieren limpiarlo, ¿no es cierto? Entonces, con esas pequeñas cosas, es decir, tengan una situación, digamos, de aprendizaje cultural, etcétera, y además la restricción en los lugares peligrosos, se podría controlar esta situación. Ahora, el problema es que siempre nos enfrentamos a salidas, digamos, no sé, policiales o punitivas, por llamarlo de alguna manera, a lo que en realidad tiene un trasfondo, como tú dices, Ciro, social. Es decir, ¿por qué diablos están estos chicos limpiando parabrisas? Porque no tienen chamba, algunos de ellos porque ya están envueltos en las drogas y salen a buscarse la más fácil, que es pasar un trapo, pedir plata y seguir drogándose. Es una forma de asaltar. De chicos que además abandonaron el colegio en el Callao. Es crítico el tema de el tema de los ninis, ¿no? ¿No? De niños o sea, chicos que ni estudian ni trabajan, ¿no? La cifra es de los 15, creo que hasta los 29 años. Hasta los 29 años, hasta los 30, y no estudian ni trabajan. Como se ve, el problema de la inseguridad ciudadana tiene múltiples factores, múltiples causas. Hay que atacarlas todas de manera integral, integradora e integrada. Además, nosotros hemos planteado una estrategia que va desde la articulación en los niveles centrales, los ministerios, el nivel regional, los niveles locales, los municipios, a los cuales les hemos abierto las puertas 100%. Yo me considero parte de la mancomunidad de Edil Chalaca. Y luego vienen las organizaciones naturales de la población, que es donde tenemos que trabajar, que es donde también tenemos que catastrarlos, tenemos que mantener la información necesaria para poderlos ayudar, porque es allí donde están las madres de familia de los hogares desarticulados, que a veces el padre está en la cárcel, el hermano, etc. Nosotros tenemos que proteger a la familia, darles trabajo en los comedores populares, etc. Al mismo tiempo que tenemos también un programa de readaptación de la gente que sale de las cárceles. El problema de la inseguridad, como tú dices muy bien, Nicolás, no es un problema de tipo policíaco exclusivamente, es toda una estrategia. Y una estrategia requiere un estratega. Nosotros hemos agregado a la policía, que es el eje central de la seguridad en el Callao, hemos agregado el SAR por la seguridad ciudadana. Lo tenemos a nuestro amigo Urtecho, ¿no es cierto? A nuestro querido amigo Urtecho, más conocido como La Iguana. La Iguana, sí, que ha sido famoso propulsor de los ternas. Ahora en el Callao tenemos más de 100 y tantos ternas, solo en Ventanilla 40 ternas. La criminalidad callejera en términos de victimización
que así lo llama la policía, datos sostenidos de la policía, ha disminuido en un 40%. Nosotros creemos que la criminalidad callejera, robo de celulares, robo de billeteras, microcomercialización de droga, que es lo que nos compete como región, quisiéramos que llegue a disminuir en un 60-70%. Tenemos el ejemplo de El Salvador, con ciertas restricciones, no lo vamos a copiar a pie juntillas, pero se puede hacer. Claro, porque es cierto que tiene que haber por un lado mano dura con respecto a la delincuencia, pero en un contexto en el que, porque ese es el gran problema, ¿no? O sea, ¿cómo tú estableces parámetros de conductas morales y de respeto de la ley cuando tienes a los expresidentes haciendo cola para ir presos? O sea, donde los principales delincuentes son los que manejan el presupuesto de la República, ¿no? Pero es cierto, hay que tener mano dura. Ahora, pero hay problemas. Por ejemplo, el tema del acabar el colegio. O sea, tendría que haber campañas con respecto a eso. O sea, un chico que no termina el colegio, una chica que no termina el colegio está frito. ¿Qué futuro puede tener? O sea, ¿qué calidad de empleo va a tener alguien que ni siquiera terminó el colegio? Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un tema que tiene un trasfondo económico. Desgraciadamente, en los países, no desgraciadamente, pero tenemos que ver los países capitalistas más avanzados, la educación y la salud es absolutamente gratuita. Tenemos, por ejemplo, hablemos de Holanda, de Bélgica, es gratuita. Entonces, el trasfondo de la educación, y nosotros quisiéramos en el Callao hacer un vuelco de 180 grados en lo que es la parte educativa, no solo en la forma, sino en el contenido, debe ser totalmente gratuito, internet gratuito, facilitar a los alumnos, hacer que el colegio sea atractivo. El colegio es atractivo cuando no tienes que pagar mucho, cuando no tienes que gastar mucho en pasajes y cuando tienes que ir con la barriga llena. Si nosotros damos desayunos escolares, almuerzos, y el niño se va a sentir más o menos, el joven, grato. Claro, porque el problema es que la deserción viene al final, ¿no es cierto? O sea, tercero, cuarto, quinto, los chicos empiezan a volar del colegio. Es que ahí es cuando los recluta la delincuencia. No nos olvidemos que ahorita tenemos sicarios de 14, 15 años de edad. Entonces, también hay una concepción, pues, digamos, de valores, de principios que se tienen que inculcar en los muchachos. El facilismo es una de las cosas porque que más ¿sabes la sensación que da Ciro cuando, por ejemplo, ocurren incidentes como este? Dicen, vamos a multar, como están diciendo en Lima, a los conductores que le paguen a los limpiaparabrisas. Pero es como reacciones aisladas a problemas que requieren estrategia. Tú estás hablando de la necesidad de estrategias y de estrategas. En este caso, el gobernador regional tiene que ser el líder de la lucha por la seguridad, que incluye la solución de problemas sociales de fondo. Exacto. Que los chicos no abandonen el colegio. Estamos hablando de eso. Que haya empleo para jóvenes, que los chicos tengan oportunidad de trabajo. Mira, es el segundo problema. Es muy importante el empleo, la educación, la salud, el deporte, la cultura. Todo eso hace a la seguridad ciudadana. Y también el uso de la tecnología y la rapidez en los trámites. No nos olvidemos también, Nicolás, que el burocratismo, el rutinarismo y todos esos ismos son formas de corrupción. Y la mejor lucha contra la corrupción es la tecnología, es luchar contra la impunidad, etc. Nosotros en el Callao, y esta es una noticia que quisiera que la difundan, vamos a dar las licencias de conducir. Es un lugar donde se ha hablado mucho de círculos, de argollas, qué sé yo. Vamos a darlas en un día, cosa que no se está haciendo en ninguna de las regiones del país. En Latinoamérica se hace en Chile y otros lugares. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos la corrupción. La rapidez evita la corrupción, la tecnología evita la corrupción. No solamente es eso, ¿no? Hay que hacer, pues, digamos, internalizar en la gente, como te decía, principios, valores, ir a trabajar en las familias. Una familia, por más disfuncional que sea, por más que tenga el padre en la cárcel, la hermana metida en una cosa o la madre, etcétera, no deja de ser una familia. Y eso es lo que nos ha tocado en esta tómbola que se llama vida. Entonces, tenemos que trabajar con esta gente. Tenemos que hacerlo de corazón. Los chalacos hemos acuñado una frase que decimos, si haces algo en la vida, hazlo a la chalaca, que quiere decir hacerlo bien y con alegría. Ya no debemos de llorar mucho sobre la leche derramada, debemos de plantearnos objetivos claros. Somos un país
Somos un continente que tiene pues, el germoplasma más reciente de la humanidad. Nosotros somos la futura potencia del mundo, Estados Unidos de Sudamérica, por decirlo de alguna manera. Y si eso somos nosotros y no nos reconocemos como tales, nuestras calles tienen 200 años, las calles del viejo mundo tienen 2000 años. Si nosotros no nos damos cuenta de la potencialidad que tenemos, no vamos a hacer planes en ese sentido. Pero por eso es tan importante el tema de que, o sea, yo creo que al final esta discusión sobre los limpiaparabrisas nos tiene que enfrentar a la problemática que hay con la juventud. Y no a tomar simplemente medidas punitivas, que por supuesto que hay que tomarlas, ¿no es cierto? O sea, tú no puedes permitir que la delincuencia quede impune. Pero el otro tema que salta acá es el tratamiento del asunto de los venezolanos. O sea, nosotros hemos tratado hasta el cansancio el tema. Hay 1,5 millones de venezolanos en el Perú. El cálculo que se tiene es que aproximadamente 1 millón no están registrados. Y el otro 500,000 tienen un registro imperfecto, ¿no? Entonces, lo lógico es que debería haber un gran registro de todos, no solo los venezolanos, los extranjeros que están en el Perú, que estén claramente identificados, que sepas de dónde vienen, de dónde son, qué calificaciones tienen. Y lo primero que te va a saltar es que los que están metidos en el delito no van a querer pasar por el proceso de registro. Así es. Y eso va a ser un primer filtro. Sí. Pero eso te va a permitir no solamente conocer las potencialidades que tienes con respecto a estos inmigrantes para incorporarlos de una manera productiva y positiva a la vida nacional, sino vas a aislar a los delincuentes o potenciales delincuentes, identificarlos y sacarlos del país, que es lo que tendría que ocurrir. Así es, mira... Pero hay que hacerlo, Ciro. Estamos hablando de esto hace rato, ¿no? Nicolás, la criminalidad no tiene nacionalidad. Los criminales pueden ser de tu país o de otro país. Y por lo general, los criminales migran de un país a otro para camuflarse, para esconderse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se debe aplicar la ley. Si nosotros tenemos un alto grado de subregistro, pues tenemos que registrarlos a todos o en todo caso tomar medidas coercitivas de sacar a todo aquel que se le encuentre con un arma, ya sea un arma blanca o una pistola, deportarlo. Exitosa. Y segundo, que todo aquel que no esté con los papeles en regla, deportarlo. Ahora, hay gente extranjera que está trabajando muy bien, que son técnicos, etcétera. Con ellos no tenemos nada, pero a los otros sí, que si son el 90%, desgraciadamente es una tarea que falta por hacer, ¿no? En ese sentido debemos de entender que nosotros en Sudamérica debemos cultivar más bien un internacionalismo en la forma y un nacionalismo en la forma y un internacionalismo en el fondo. Somos, como te decía al principio, un continente que está destinado ser una potencia mundial, ¿no? Y debemos de empezar por el país, por nuestro país, por el Perú. Ahora, ¿cuál es el balance que harías de ti mismo, Ciro, de lo que te propusiste hacer? Han pasado 100 días que se han cumplido el día de ayer de tu instalación como gobernador regional. ¿Cuál es tu balance? Mi balance también es la resultante de 10 años de haberme metido en política, ¿no? Sería absurdo plantearme que esto es solamente el resultado de haber ganado las elecciones y llegar a los 100 días. El balance es que se puede hacer cosas cuando se tiene compromiso, cuando se tiene dinero, cuando se abren las puertas y no se es tan sectario como en otras oportunidades. Nosotros hemos abierto las puertas, a pesar de que los municipios no han sido de la bandera política nuestra, les hemos abierto la puerta a todos. Tú estás llevando fluidamente una relación con Pedro Espadaro, que viene a ser el líder. Con Pedro somos amigos. Y yo le he dicho a él que me considero miembro de la mancomunidad edil. Aunque soy el jefe territorial y la primera autoridad del Callao, yo le he dicho que tenemos que trabajar unidos. Y así se lo repito a cada rato. Y estoy recibiendo los proyectos que tienen para hacer la transferencia de dinero respectivo. Le he dicho además que tenemos 60 millones dispuestos a distribuirlo entre todos los distritos. Entonces, eso es una muestra ya de que nos hemos quitado pues la camiseta partidaria que nos llevó al poder y nos hemos puesto la camiseta del Callao, ¿no? Eso es muy importante, la unidad de criterios, la unidad en la acción es muy importante. Esto lo hemos demostrado también en las últimas acciones con motivo del Yaku. Hemos ayudado a la gente, hemos participado
En seguridad ciudadana, nuestra estrategia del SAR por la seguridad ciudadana, entre otras cosas, también sirve para apalancar viejas estructuras anquilosadas, como por ejemplo el Coresec, que todo el mundo le dice que es un té de tías, o etcétera, etcétera, el Coprosec, que efectivamente no han funcionado por todos los vicios que devienen desde el inicio de la República, ¿no? Entonces, esta nueva estrategia va a apalancar eso, va a trabajar de manera, digamos, coordinada con la policía, van a entrar en la detención de los delitos, van a entrar también en la prevención. La prevención es muy importante. Por ejemplo, la Iguana está trabajando en toda la zona sur y ha catastrado a todos los jóvenes de ahí. Inclusive esos jóvenes catastrados van a tener oportunidad de trabajar en los programas que nosotros tenemos. Como te digo, la prevención es muy importante. No, pero claro, pero además que tú has hablado algo bien importante, porque yo creo que es lo que nos hace falta discutir. Es decir, el colegio tendría que ser un espacio donde no solamente vas a aprender, sino donde vas a desayunar y almorzar. O sea, que vas a estar bien comido, por lo menos de lunes a viernes. En segundo lugar, en el colegio debería descubrirse cuáles son tus talentos. O sea, para que tu cara esté pintada en la pared en el Callao, no tienes que ser jefe de una pandilla o haber muerto acuchillado, pues. Podría ser un músico exitoso, podría ser un deportista exitoso y tu cara va a estar pintada en la pared por eso, ¿no? O tener otros talentos. O sea, en el Callao hay mucho talento. Por ejemplo, con esto del astillero del CIMA, sí, y lo que se viene, porque no solo lo que están haciendo, es lo que se viene. O sea, el CIMA puede convertirse en el más grande astillero de Sudamérica. Exacto. Y no estoy exagerando, ¿no? Y es de la Marina de Guerra del Perú y debería ser una fuente de empleo para, en primer lugar, jóvenes chalacos que van a tener que prepararse para poder entrar ahí. Y no es la única fuente de empleo que hay. Tienes la pesca, tienes la actividad portuaria, es decir, tienes industria en el Callao como en pocas otras regiones del país. Estamos haciendo nosotros, dentro de nuestros planes de gobierno, lo habíamos propuesto y lo vamos a llevar adelante, lo estamos llevando adelante, un shock de inversión pública y privada. Vamos a poner a la orden una serie de proyectos que incluyen que nuestros empresarios puedan invertir, ya sea en el parque porcino, en el parque industrial, en poner en valor el centro del Callao, en hacer que el Callao sea destino turístico. Vamos a hacer un acuario. Tenemos todas las vías paralelas, accesorias, para solucionar el problema del tránsito y del tráfico. Es decir, un sinnúmero de cosas que requieren la incorporación. Además, por ejemplo, vamos a hacer, y ya estamos en conversaciones, la caja de crédito y de crédito regional, de ahorro y crédito regional, para los vendedores ambulantes, MIPES, para pymes, los pequeños para empresarios. Sí, lo vamos a hacer. Hay unas empresas que eran cooperativas antes y nos han dicho, bueno, sobre esa base se puede hacer. Estamos en conversaciones, lo queremos hacer rápido. Estamos en conversaciones también, y ya no solamente conversaciones, estamos planteando la primera piedra ya de nuestro hospital de neoplásicas, el primer hospital regional del Callao. Tenemos que revertir el chip, si se quiere decir de alguna manera, de no hacer ya una medicina solamente recuperativa en el momento en que estás enfermo, sino preventivo, promocional, en los anillos de contención y todo eso que es tan necesario, que se habla, se preconiza, se habla en foros, etcétera, pero nunca se hace. Y nunca se hacen las cosas porque a lo mejor, te digo, y permíteme hacer una digresión ahora, porque a lo mejor no tenemos lo que tuvieron el imperio de los incas, que fue un imperio que se encontraba a lo mejor en la etapa superior de la barbarie, pero que tenía una política de gobierno para crear el primer Estado sudamericano, no una política de impulsar o de promover o de gestionar mal la lucha de clases, sino más bien ellos promovieron el colaboracionismo de clases, ¿no es cierto? Ellos incorporaban en su bandera las banderas de todas las otras tribus y en sus procesiones sacaban a todas las momias. Entonces eso ya te está dando una idea de cómo era la política de Estado en esa época y qué es lo que podríamos aprender de la historia, ¿no? Sí, lo tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en tu gestión. Y si la 10ª parte de lo que has dicho acá se hace realidad, va a haber que mudarse al Callao. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Nicolás, muchas gracias.